Espero que estén casi descansando, creo que algunos sí, otros no, pero lo importante es que aquí estamos y vamos a empezar un discipulado más. Siempre tratemos en la manera que sea posible de mantenernos conectados a la palabra. Sé que pues 2 semanas no nos vamos a reunir como Ministerio de Jóvenes. La verdad que sí he sentido raro y largo, pero bueno, sigamos siempre pendientes en lo que es la palabra. Vamos a orar, bendito Padre. Queremos agradecer, Señor, porque nos permite una vez más estar, Señor, reunidos en línea. Oramos, Señor, por los presentes, por los que se van a conectar también, que lo hagan pronto, mi Dios, que su palabra siempre quede guardada en nuestra mente, en nuestros corazones. Ponemos en sus manos, Señor, este cierre de año, que sea de mucha bendición para cada una de las familias acá representadas, para el ministerio también, Señor, si hay alguna enfermedad, la ponemos en sus manos, en nuestros padres, familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo. Señor, sánenos, líbrenos de esa enfermedad, Padre, que ya cese, que podamos estar tranquilos sin ninguna dificultad. Oramos, Señor, también porque provea de todo lo necesario. Empieza un inicio de año, Señor, donde hay que invertir. Nuestros padres tienen que invertir o padres en los hijos. Oramos también por eso. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, comenzamos entonces. Eh, Estábamos hablando de lo que era la semana pasada, la celebración del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, y pues algo que hacíamos hincapié era el hecho de que nazca en nuestros corazones y en nuestras familias, ¿verdad? Que eso creo que es fundamental. No es tanto el mercadeo o el marketing, como quiera llamarle, sino el hecho de recordar que es el nacimiento de nuestro Salvador, ¿verdad? Así que eso es fundamental y algo bien importante que lo veíamos ayer en la iglesia, en el estudio bíblico, que habla el libro de Santiago, es que dice que cuando nosotros mostramos nuestras obras, estamos mostrando nuestra fe. Entonces es fundamental. Yo me recuerdo hace mucho tiempo, había un eslogan muy bonito que decía: Navidad es tiempo de dar. O sea, es bien fundamental. Entonces, tenemos que aprender a dar sin esperar nada a cambio, aunque la palabra es clara y dice que dando es como vamos a recibir, ¿verdad? Así que nosotros no tenemos que esperar que sea recíproco, sino al contrario, ¿verdad? O sea, sabemos que nos vamos a dar, nos vamos a entregar a la familia, a los amigos, a los hermanos, a la gente que necesita, porque a eso vino Jesús, ¿verdad? Así que vamos a darle con todo. Adelante. Bueno, buenas noches a todos. Gracias por tomarse el tiempo de estar acá. Josué siempre ahí nos acompaña. Los que no puedan estar, pueden enviar el link que siempre envía Josué. Ahí está grabado todas las reuniones. Así que gracias, Josué, siempre por tu apoyo y los demás que se van conectando. Bienvenidos. Claudia y Jonathan, también bienvenidos. Por ahí les mandé un documento que podemos usar de guía. Y lo principal, quizás para iniciar, es el hecho, no sé si alguna vez ustedes se han puesto a contemplar, porque, bueno, comienzo con esto. Yo pienso que hay cosas de los misterios de Dios que únicamente podemos contemplarlos, es decir, podemos mirarlos, tratar de comprenderlos hasta donde nuestra mente nos da y dejarnos admirar por ciertas cosas que Dios ha hecho. Y una de esos hechos que solamente podemos contemplar y adorar a Dios es el gran misterio que Dios haya enviado a su Hijo y que este Hijo haya venido en forma de un bebé indefenso, en la manera de un bebé indefenso que en ese momento le pudo haber pasado cualquier cosa y ese bebé se convirtiera en nuestro Salvador. O sea, es una cuestión que si ya la analizas despacio, decís, pero espérate, ¿cómo es posible que Dios en su amor, ¿verdad? O sea, demostró su amor enviando a su hijo, o sea, siendo, hablemos de la Trinidad, o sea, hablemos de la persona de la Trinidad, el Hijo, 100% hombre y 100% Dios, o sea, viene y se encarna en un bebé que no nació en un palacio, sino que nació en un pesebre,
de padres, pues, que no eran tampoco reyes. O sea, José, que obviamente no es el padre de Jesús, pero era la pareja de María, eh, pues no eran gente pudiente. Entonces, todo eso es como que nosotros vemos y la manera en que Dios en su plan eterno hizo que todo esto sucediera realmente si nos detenemos a contemplarlo, que a veces se necesita no solamente escuchar, ¿verdad? Y como que todo robótico, sino que detenernos un momento y contemplar ese acto, el hecho de que Dios haya enviado a su hijo, pudo haberlo enviado ya Jesús grande. No sé si alguna vez se ha puesto a pensar en eso, que ya se pudiera defender por sí mismo, vino como un bebé. Ustedes no sé si han, bueno, yo hace poco tuve la experiencia de chinear un bebé recién nacido, o sea, me puse súper nervioso. Pero imagínense, Jesús vino así, o sea, nuestro Salvador, el Rey de Reyes, ¿verdad? Entonces, esto, la Biblia, eh, cuando Pablo, el apóstol, lo está enseñando, él le llama el gran misterio de la piedad. Y no sé si Jonathan o Claudia me pueden ayudar buscando primera de Timoteo 3, versículo 14 al 16. Y vemos este evento que en la Biblia es llamado el gran misterio de la piedad. ¿Cómo así? La piedad, o sea, es como que es la manera en que Dios misteriosamente mostró su amor, así como dice Juan 3:16, ¿verdad? De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. Entonces es una manera, el hecho de que Jesús naciera y se encarnara la segunda persona de la Trinidad, porque fue la segunda persona de la Trinidad que se encarnó, o sea, el Hijo, y naciera como un bebé indefenso, eso es una muestra de amor de Dios. No sé si podemos leer 1 Timoteo 3:14 al 16. Sí, Primera Timoteo 3, 14 al 16. Ujú. Espero visitarte pronto, pero te escribo todo esto. Versículo 15. Por eso acaso no llegó a tiempo. Así sabrás cómo debemos comportarnos los que pertenecemos a la iglesia, que es la familia del Dios vivo. La iglesia sostiene y defiende la verdad. 16. No hay duda de que es muy profunda la verdad de la religión cristiana. Cristo vino al mundo como hombre, el Espíritu lo declaró inocente, los ángeles lo vieron, su mensaje se anunció entre las naciones, y el mundo creyó en él, fue llevado al cielo, y Dios lo colmó de honores. Ahí está. Yo creo que leíste la TLA, ¿verdad? Traducción lenguaje Sí, actual. Y si te fijas, en esa versión de la Biblia traducen piedad como la fe cristiana. Entonces, el hecho de que Dios haya, en su plan eterno, haya definido de que esto iba a suceder de esta manera, Pablo, el apóstol Pablo le llama el gran misterio de la piedad. O sea, porque, como les digo, o sea, si nosotros nos podemos pensar en una cosa que a lo mejor si nosotros no hubiera tocado escribirlo, no lo hubiéramos pensado de esa manera. No sé, Claudia, si tenés algún comentario. Hola, no, totalmente lo que, como vos lo estabas mencionando, o sea, la verdad que es increíble que cómo Dios hizo las cosas, cómo se manifestó a través de Jesucristo. Estaba escuchando esta semana unos videos que estaba viendo y que precisamente hablaba de que Jesús tenía que pasar por todo ese nacimiento humano, digámoslo así, para también tener como ese respaldo de podernos enseñar a nosotros cómo llevar esa vida como un verdadero hijo de Dios, ¿verdad? Porque si tal vez el de un solo Dios lo hubiese depositado como ya niño o ya adulto a la tierra, hubiesen muchas dudas con respecto a las enseñanzas que él tuvo. Entonces, el hecho que él haya se haya vuelto humano y desde un bebé, desde un embrión, eso le da también un gran respaldo para cada una de las enseñanzas que él nos dio. Entonces es bien importante todo esto, ¿va? Y también sin dejar de lado, obviamente, que era la única forma que teníamos de poder nosotros ser salvos. Si no siguiéramos, si eso no hubiese pasado, nosotros siguiéramos todavía en el círculo, ¿verdad? Que no tuviéramos esa entrada al cielo. Pero él Así vino es. y él se puso como ese sacrificio, o sea, era la única esperanza en la humanidad, pues parece bien de Hollywood, ¿va? Y yo creo que ahí le ha regado ningún cineasta se ha metido a hacer como una película así bien fumada, ¿va? Como
tipo la pasión de Cristo, pero ya más enfocada al Como hecho desde que el en realidad nacimiento, ¿verdad? desde el nacimiento, o sea, ¿por Ujú. qué la realidad del nacimiento de Jesús, que en realidad vino a salvar, fue el héroe? Pues aquí como en la película Armagedón, va, que Bruce Willis nos salvó del meteorito. Aquí en realidad Jesucristo nos salvó de esa condenación eterna, ¿va? Entonces, por eso también es bien importante que él naciese desde bebé, para que él también pudiera experimentar cada una de esas cosas que nosotros experimentamos y hacer todavía aún más, tener más respaldo al momento de cada milagro, de cada cosa que él predicó, cada cosa que él decía, hagan esto porque yo lo estoy haciendo. O sea, yo les doy el ejemplo de servicio, yo les doy el ejemplo de amar al prójimo. Si él no hubiese tenido esa vida humana, fuese más difícil que para nosotros decir, va, así se puede. Entonces, por eso es bien importante. Así es. Pastor, fíjese de que yo escuché una frase que decía, sin pesebre no hay cruz. Entonces, yo le quisiera tal vez preguntar qué hubiera pasado si Jesús nunca hubiera nacido. ¿Qué implicación tendría en nuestra fe cristiana? Mira, fíjate que, bueno, es una pregunta bastante cauciosa, podría decirse, porque acordate que son especulaciones, ¿verdad? Que la Correcto. gente dice, o sea, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si Dios no hubiera hecho esto? ¿Qué hubiera pasado si Dios no hubiera hecho esto otro? En realidad, o sea, no podemos nosotros manejar ese tipo de términos, decir qué hubiera pasado, porque entonces nos estamos poniendo al nivel de Dios y creo que no es correcto, ¿verdad? Entonces, eh, lo que sí podemos decir es que eso ya estaba predestinado, que el Señor lo iba a hacer. O sea, no es que, ¿qué hubiera pasado? No, o sea, no iba a pasar nada, porque acordate que desde el momento que Dios creó al hombre, o sea, Él sabía todo lo que iba a pasar. Él sabía, entonces, al ver el proceso de que toda la humanidad se iba degradando, se iba haciendo cosas malas, bueno, imagínate que ustedes acaban de mencionar algo tan importante ahorita como es el proceso, el nacimiento del Señor, como decía Claudia, o sea, es algo increíble, algo, y aún siendo cristianos, así a la neta, no lo valoramos. Porque para nosotros, ok, una Navidad es compartir en familia, darnos regalos, es que si no me dan regalo yo me enojo, es que si no comemos pavo no hay arbolito, o sea, vamos todo lo material y se nos olvida que es la celebración del Señor, que es estar con Cristo, o sea, imagínate, o sea, yo escuchaba, por ejemplo, un pastor que créeme lo que a mí me dio mi bofetada, pues porque decía, ok, la Navidad es el 25, o sea, todo el mundo se da 24, pero en realidad la Navidad es el 25 y 25 hoy cayó domingo. Entonces, la celebración era el 25, el cumpleaños del Señor. ¿Qué había que hacer? Había que ir a la iglesia, había que reunirse. ¿Y qué hicimos mucho? Nos quedamos en la casa porque estábamos desvelados, porque cumplimos una tradición. Entonces, ¿cuál fue nuestra prioridad? La carne. O sea, es bien yuca el caer en esa situación. Entonces hay ciertas especulaciones que la gente las plantea, pero en realidad no tienen fundamento. Es lo que yo pienso, ¿verdad? Sí, correcto. Sí, quizás la pregunta era como más enfocada el hecho de resaltar la importancia, ¿verdad? Que Jesús, así como usted lo dijo, no fue como que a una, como que algo que en el momento surgió, sino que todo es parte de un plan eterno de Dios que se viene desarrollando desde, pues obviamente, desde que antes de que la creación como material existiera. Entonces, el nacimiento de Jesús ya era un evento que está en el plan eterno de Dios, que estaba en el plan eterno de Dios. No sé, Jonathan, si querés comentar acerca de eso, porque era necesario que Jesús naciera, ya hablando evangelísticamente, porque, o sea, y entender por el hecho de que nos debemos de sentir contentos de que Jesús vino,
y entender que esa es la muestra del amor de Dios hacia la humanidad. O sea, el hecho de que en esta época no recordemos eso es no darle sentido a estas fechas, porque ¿qué hubiera pasado si Jesús no hubiera nacido? Evangelísticamente hablando, ¿qué pasaría con nuestros pecados? ¿Qué hubiera pasado con el curso de la humanidad si Dios no hubiera mostrado su piedad hacia la humanidad, su amor hacia el mundo? Fíjate que es bien, Pastor iba a hablar, no. Sí, pero dale vos, dale, después hablo yo. Fíjense que, o sea, si nos ponemos a imaginar desde, o sea, el principio ya estaba, ya estaba Jesús. Si mencionamos que bien puesta la palabra, o sea, Jesús encarnó en un humano para poder desarrollarse, o sea que número uno, para no dudar de la humanidad de Jesús, sería el proceso normal que todos hemos pasado. La única diferencia que él ya existía, solo fue encarnado humanamente y desarrollar su proceso, o sea, como un niño, como un infante, adolescente, joven, hasta llegar a la cúspide de su edad, se maneja que es a los 33 años, pues él ahí terminó su ministerio y se cumplió para lo que fue hecho, porque si te imaginas de otra forma, por ejemplo, si de la nada así hubiese sido creado nuevamente por Dios Padre y aparecer entre tanto va, y ya, y decir yo soy el Salvador, yo soy el aquí, va, yo soy el allá, o sea, hubiese sido bien, no sé, bien diferente pensar en el sentido. Tal vez no sería pensar mucho qué hubiera pasado si no existiera, sino que tal vez yo te cambiaría la pregunta y sería, ¿qué hubiese pasado si la historia hubiese sido diferente? Por ejemplo, como te digo, si de repente hubiese aparecido de la nada, así entre tantos, que no tenía familia, solo decir que él solito era el Hijo de Dios. En cambio, al hacer su proceso desde que se presenta ante María, queda engendrada por obra del Espíritu Santo, nace, desde ahí ya habían testigos de las maravillas de Dios, por ende, iban a haber personas que iban a respaldar la situación que estaba pasando, porque o sea, él como humano perfecto, pues no pecó y sería el único que hizo eso. Entonces, quizás te cambiaría la pregunta a eso, a qué hubiese pasado si la historia hubiese sido diferente. Porque a pesar de ser de película, tiene mucha lógica. Ok, no sé, Pastor, y luego Claudio. Sí, rapidito, mira, ¿qué hubiera pasado? Hubiéramos estado, si es que hubiésemos estado nosotros, porque no sé cómo hubiera sido la evolución de los seres humanos, como dice la palabra, o sea, hubiéramos estado envueltos en nuestros delitos y pecados. ¿Y qué es lo que mucha gente está? ¿Por qué? Porque recuérdense lo que dice el Evangelio de Mateo, si no me equivoco, en el capítulo 1:21, donde dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. O sea, desde ahí, ¿por qué? Dice, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, no hubiésemos sido redimidos, no hubiésemos sido comprados, entonces estaríamos revolcándonos en el pecado, haciendo y deshaciendo cosas que muchos hasta el día de hoy lo hacen, pues, y creen que eso es bueno, pero siempre se le inculcó al ser humano el que haya un ser superior, el que haya un Dios, pero cada quien lo adora, lo venera de la manera que se le ha enseñado, pero lastimosamente cayendo en el error, porque la palabra nos corrige todo eso. Entonces, creo que eso hubiera pasado. La gente estuviera haciendo lo mismo, lo que pasan muchas personas y hasta el sol de hoy, pues hagan lo que hagan, nunca van a tener paz o alegría porque eso lo da el Señor.
Sí, tal vez ahí agregando un poco totalmente tanto lo que mencionaba Jonathan con lo del el pastor, ahorita digamos con lo que mencionaba el pastor, comparto con él que sería una sociedad totalmente perdida la que nosotros tuviéramos, porque recordemos que el nacimiento de Jesús marcó un antes y un después a nivel mundial, ¿verdad? Tanto así que nuestra historia o em, todo lo del calendario y todo eso se rige de acuerdo antes, después de Cristo, por ejemplo, la historia básicamente siempre dice ¿va? Antes o después de Cristo. Entonces sí fue un acontecimiento que marcó varios aspectos, digámoslo así, a nivel universal. Entonces, ya de por sí la sociedad estaba en el tiempo de Jesús, pues ya estaba bastante desgastada, y después aún de Jesús, aún con la venida de él, su resurrección, pasó todo el periodo de que las personas totalmente se olvidaron de él, o sea, un montón de idolatría, etcétera. Creo que es lo que el pastor dice, ¿verdad? Tuviéramos una sociedad totalmente perdida, porque en realidad a través de esa muerte de Jesucristo y su resurrección es que nosotros tenemos la presencia continua del Espíritu Santo, ¿va? Y él ya no se va o viene por etapas como era en el Antiguo Testamento, sino que nosotros somos el remanente o nosotros somos la garantía de que Jesucristo vino y que va a venir todavía por nosotros, ¿verdad? Entonces es bien importante, si Jesús no hubiese todavía venido, no tuviéramos al Espíritu Santo, fuéramos una sociedad totalmente perdida más de lo que ya estamos y dejando también todo eh, lo que conlleva que nosotros no tuviéramos entrada al cielo, no pudiéramos orar. Y aún así, quién sabe con respecto a la salvación, cómo estaríamos, porque recordemos que Jesucristo había venido a su pueblo, ¿verdad? Y su pueblo lo rechazó y entramos allá todo ese rollo teológico y que por gracia nosotros tuvimos esa entrada al cielo. Y lo otro con respecto a lo que decía Jonathan, el nacimiento de Jesucristo tenía que ser así, lleno de eventos extraordinarios que al final respaldaran o hablaran por sí solos de lo que tenía que ver su divinidad, porque era la única forma o el único respaldo que él tenía que la gente creyera en él, porque es lo que decíamos, si imagínense que Jesús hubiese iniciado su ministerio cuando lo bautizó Juan el Bautista, y solo llega ahí, aparece, va, aquí estoy, yo soy el Hijo de Dios, va, aquí vengo, tengo 30 años y qué sé yo, adórenme, no hubiese pasado así, sino que toda la vida de Jesús, su ministerio tenía que estar respaldado por milagros, porque esas eran como la muestra de que en realidad era el Hijo de Dios. Entonces eso también es bien importante. Amén, excelente. Por ahí alguien comenta, ¿verdad? Dice, sería un escenario parecido al de 1 Corintios 15:14, dice. Y dice, ese versículo dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Entonces, obviamente estamos hablando de qué hubiera pasado, ¿verdad? Y justamente recordemos que también hay personas que negaron que el Hijo de Dios se encarnara. De hecho, por ejemplo, toda la línea de los gnósticos de aquellos entonces, creería que hasta ahora, pero específicamente en aquel tiempo, negaron que Cristo tuviera un cuerpo carnal, o sea, un cuerpo humano, digámosle, carnal no, sino que un cuerpo humano. Creían que Jesús era como un espíritu que había tomado una forma humana. Y otra gente con otro pensamiento, por ejemplo, los judíos o las personas que tienen esa religión, digámosle, histórica, ellos aún están en espera de que su Mesías venga. Muchas personas piensan que en Israel todos son cristianos, sobre todo en nuestra iglesia, que hablamos mucho de ese país, ¿verdad? Amigos de Israel y eso. Y ojalá que algún día pues tengamos la oportunidad de ir a ese país, pero vayan preparados ya, porque cuando lleguemos, los cristianos ahí son pocos, porque la mayoría son judíos y los judíos como tal aún están esperando a su Mesías. Ellos no aceptan a Jesús como el Mesías. Entonces, tal vez rebobinar así la historia y recordar que Jesús, como bien lo dijo Jonathan, como Dios es eterno. Jesús no tuvo un principio como tal, porque Jesús
siendo Dios, siendo parte de la Trinidad, es eterno. Pero en un momento de la historia, en el misterio de Dios, Él viene a este mundo a través de un nacimiento virginal, que fue de lo que hablamos también la semana pasada, y viene como una respuesta a la incapacidad de todos los seres humanos de la lejanía que se tiene con Dios, gracias al pecado, pues como consecuencia del pecado. Entonces Jesús viene como ese Salvador, como Dios Hijo que se encarna y como un ser humano viene con un solo objetivo, que es saciar la ira de Dios Padre hacia la humanidad, porque Jesús vino a sufrir por nosotros, porque hay profecías en donde nosotros podemos estar, o sea, nos asombra más saber que desde Isaías, desde el Génesis, ya se hablaba de esa llegada de un Salvador. Entonces, ¿qué hubiera pasado si Jesús no hubiera nacido? Pues prácticamente ni siquiera estuviéramos acá reunidos, porque el cristianismo no existiría, porque nunca hubiéramos sido lavados de nuestros pecados, porque Jesús vino a ser lo que en el Antiguo Testamento se representaba como ese cordero, que tenía que ser un cordero sin defecto, que servía para perdonar el pecado del pueblo. Eso se vino a cumplir en Jesús, que vino a ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque Jesús fue sacrificado en la cruz para perdón de nuestros pecados, porque nosotros no podíamos cumplir nada de la ley, o sea, no, al final siempre le quedamos debiendo a Dios hasta que vino ese sacrificio perfecto que ya nos da la posibilidad a nosotros de poder tener ese camino hacia Dios que anteriormente no se tenía. Entonces, esa es la importancia, ¿verdad? Que Jesús haya venido y lo que hablamos, la importancia de que Él haya venido en carne, de que Cristo, la segunda persona de la Trinidad, se haya hecho hombre, porque nos permitió también lo que hablaban, ¿verdad? Que permitió que como seres humanos también nos identificáramos con Él. O sea, Dios ya nos entendía antes de que Él se hiciera humano, porque Dios ya lo sabe todo. La diferencia es que nosotros sí ya podemos identificarnos con un Cristo que fue hombre y que tuvo también nuestras tentaciones, pero al final él no hubo pecado en él. Entonces también una inspiración para nosotros los cristianos. Y lo importante es la manera que Dios en su plan, que es algo que quizás a nuestra mente no solo nos puede maravillar, que es lo que les decía en un inicio, muestra el amor de un padre hacia la humanidad y ese amor tan grande que aún así sacrifica a su hijo por el amor de nosotros, siendo pecadores, ¿verdad? Dios sacrifica a un hijo, o sea, si nosotros lo traemos a la vida cotidiana, no hay ni un padre que diera a su hijo por el beneficio de más personas. Yo creo que en la lógica humana eso no es, o sea, los que ya son padres creo que pueden afirmarlo. No serían, o sea, no hay lógica que puedan dar a su hijo por el beneficio de personas que son ajenas. O sea, ni siquiera fuera, no sé si pastor ahí usted pudiera opinar de eso. Jamás podrían dar un hijo para beneficio de alguien más. Y Dios Padre muestra así su amor que dio a su hijo a quien él amaba y este hijo fue, la carga de nuestros pecados cayeron sobre él siendo inocente. Entonces, en esa situación que nosotros vemos que realmente es una gran muestra de amor. Pastor Jonathan. Ok, solamente para reforzar un poquitito lo que decía José Luis, me gustaría, José Luis, si al final compartís el documento también con los dos, bueno, en el sitio de donde están los jóvenes para que lo puedan descargar. Les Vaya, recomiendo, les recomiendo que impriman y guarden la página 2. Ahí hay muchos textos bíblicos. Es más, ahí creo que decía 100. Ahorita les digo, ¿cómo es que dice? O sea, dice está 100 bien, profecías 100 profecías dice, va, está bien del fumado. Antiguo Testamento que fueron Ajá. cumplidas en el Nuevo Testamento. En realidad no están las 100 ahí, ¿verdad? Me imagino que en otras páginas, Sí, la pero estas, recorté. Uh-huh. correcto, esas que están ahí, o sea, es algo que debería ser un respaldo para nosotros, porque recuérdense que
partimos, por ejemplo, la pregunta que decíamos la semana pasada, ¿pecó María o no pecó María durante el embarazo? ¿Por qué? Porque la iglesia tradicional maneja mucho eso, que antes, durante y después se mantuvo virgen y no es así, bíblicamente no es así. Y yo escuchaba un día un video, para que tengan una idea todos, de un sacerdote que él confrontó a creo, dos o tres líderes evangélicos, los llevó a su iglesia y confrontaron esa parte. Lastimosamente ellos no pudieron defenderse y él decía que los versículos bíblicos donde menciona los nombres de los hermanos de Jesús se estaba refiriendo a hermanos en Cristo, y agarró otros versículos donde no sé, quizás la versión Dios habla hoy, que es la que ocupan ellos, menciona esa palabra, pero no dice hermanos en sangre o en carne. Claro, no lo menciona, pues, pero él argumenta que eran hermanos en Cristo, que ella nunca tuvo más hijos. Entonces, es más, en los mismos textos que leímos la semana pasada dice que José no la conoció hasta después, o sea, que nació el niño. Entonces, sería bueno que imprimamos esa información, que la guardemos, la andemos cargando en nuestras Biblias, porque pues necesitamos estar siempre preparados, estar leyendo la palabra como lo decimos, o sea, estar en estos discipulados no es que solo, lo pongo y ya no, o sea, es aprender. ¿Por qué? Porque necesitamos defender nuestra palabra, defender lo que creemos. Entonces, y aparte de eso también fundamentarnos o fortalecernos, ¿verdad? Ante situaciones, por ejemplo, es el famoso ¿qué pasaría?, ¿verdad? Ahora, eh, no sé si Jonathan va a agregar algo más ahí. Creo que Claudia ha pedido la palabra. Bueno, No, algo rápido, y exactamente eso que mencionaba el pastor acerca de las profecías, que con lo que hablábamos de todo esto de los milagros, de cómo fue el nacimiento de Jesús, bien extraordinario, se cumple, pues Dios no dejó ningún cabo suelto, ¿va? O sea, nada del nacimiento de Jesús fue en casualidad o fue que improvisado, sino que todo, o sea, hasta el hecho de cuando dijo el César que fueran a empadronarse y que se tuvo que mover a Belén, José y María, o sea, hasta eso ya estaba en el Antiguo Testamento. Entonces vemos también en la parte del nacimiento de Jesús cumplidas todas las profecías que habían pasado 600 millones antes, esas profecías, ¿verdad? De 600 millones de años antes, y se cumplieron. Entonces vemos todavía el respaldo aún más grande de cómo se fueron cumpliendo cada una de esas profecías en todo el nacimiento de Jesucristo. Amén, así es. Para ir ya casi que finalizando, solo haciendo un resumen de lo que hemos hablado, el nacimiento de Jesús, la llegada de Cristo a través de ese bebé que era inofensivo, que de hecho lo intentaron matar, ya estaba también profetizado que él iba a ser perseguido, que iba a huir esa familia con ese bebé, iban a huir a Egipto, todo eso está profetizado. Pero ese hecho de que Cristo haya venido y se haya encarnado es la muestra de amor más grande hacia la humanidad. Y ahí quisiera decirte que no lo tenés que ver como en general, así como, sí, Dios amó al mundo, así como que lo ves como en grande. El hecho de que Cristo haya venido y que el 25 de diciembre estuvimos recordando de la Navidad y todo eso, tenés que tener esto en mente. Cristo vino por vos y por mí. O sea, que lo personalices, por decírtelo así. O sea, la muestra más grande que Dios te ama es que envió a su hijo. Entonces, si en algún momento vos sentís que quizás Dios no te ama o que esto, que lo otro, tenés que recordarte que Dios ya dio su muestra más grande, que es enviar a su hijo a morir por nuestros pecados. Y también hablábamos acerca de que el nacimiento de Jesús es parte del cumplimiento de la promesa divina y de un plan. O sea, si habláramos del plan eterno de Dios, no nos alcanzaría un discipulado. Es muy bonito ver cómo en la historia todo va encajando de acuerdo a lo que Dios ya definió en su propósito, en ese misterio que Dios creó la figura del evangelio para dar a conocer su gracia.
fue la manera que Dios utilizó para darnos a entender cómo Él nos amaba. Es muy bonito. Y en el documento que les vamos a compartir hay bastantes versículos. Si en algún momento alguien te dice, no, mira, es que la verdad que Jesús es un invento, que no sé qué, para nada. Jesucristo es un personaje históricamente 100% comprobable. No estamos hablando de religión. Un personaje histórico que incluso por su nacimiento hasta las fechas del calendario ahora se miden antes de Cristo y después de Cristo. Que ahí un comentario entre paréntesis, Jesús no nació el año cero, y eso es algo que es comprobable históricamente. Se cree que él nació el año 4 o entre el año 6 o el año 4 antes de Cristo. Pero ese es un tema de calendario. Pero sí es un hecho de que él vino e históricamente está comprobado. Y para ir aterrizando el tema, en la venida de Jesús, esa fue su primer venida. Yo quisiera que habláramos acerca de una promesa que es la segunda venida de Jesús. Pastor, no sé si quisiera darle introducción a este tema, porque la primera venida de Jesús, él vino como un bebé indefenso, un bebé que tuvo que ser cuidado por su madre, que tuvo que ser protegido de los gobernantes que al escuchar que las profecías se estaban cumpliendo, sabían que había nacido el rey. Entonces, pues ustedes saben que los políticos son súper celosos con el poder y querían eh, matar a ese bebé. Pero, ¿qué va a suceder en la segunda venida? ¿Cómo dice la Biblia que Jesús va a venir? ¿De qué manera Él va a venir, pastor? Bueno, en ese caso, pues ya va a ser bien diferente a como se presentó la primera vez, ¿verdad? Porque pues estamos ahorita en el famoso periodo de la gracia, donde la gente pues se le habla, se le endulza el oído para decir como, o sea, para que se acerque. Pero en la segunda venida del Señor es cuando ya se va a definir qué es lo que verdaderamente Dios quiere para con nosotros, y ahí se va a ver verdaderamente quiénes están bajo la guía o el famoso señorío de Cristo, ¿verdad? Porque por eso dice la palabra, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Entonces, Él va a venir, dice, ya no como un niño, sino como un adulto en un caballo blanco, va a venir a proceder, como dicen, o sea, a, a, a juzgar, ya, y a quitar al enemigo del camino para que pues podamos, como dice la palabra de Dios, vivir en la nueva Jerusalén y glorificar y exaltarlo a Él por los siglos de los siglos, ¿verdad? Entonces, pero antes de eso, estamos siempre nosotros en el famoso periodo de la gracia y esperando a que se cumpla las cantidades de personas que deben ser salvas, que no se sabe cuánto es, pero que en el momento que estén todos, pues el Señor va a hacer su venida. No hay una fecha dónde es que Él va a venir, pero sí que va a pasar desde el momento en que ya se cumpla todo eso. Así que es muy diferente a lo que hemos visto ahorita, lo que podemos leer en el libro de Apocalipsis, en Daniel también, donde menciona las profecías de la venida del Señor, ¿verdad? No sé si me expliqué bien o hay que agregar un poquito más. Sí, pastor, gracias. Excelente. Y fíjese de que también ahí recordar también que para los judíos, en el idioma de ellos, hablemos de la iglesia quizás de los primeros años, la iglesia se saludaba con la frase Maranata, después de que Cristo había sido crucificado, después de su resurrección y su ascensión. Pues la iglesia se quedó sola, ¿verdad? Es cuando la promesa del Espíritu Santo viene, y los primeros cristianos, ellos siempre se saludaban y decían la frase Maranata, que significa el Señor viene. ¿Por qué? Porque realmente la esperanza del cristiano es que Cristo vuelva por su iglesia. Entonces, ¿qué estamos esperando ahora como iglesia? Estamos esperando el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Ahora no como ese siervo que le tocó bajar su cabeza y sufrir por nosotros. O sea, el hecho de que haya sido crucificado
podría ser muy similar a, bueno, o sea, para tener la idea, no sé si a ustedes se han fijado que actualmente, digamos que el gobierno a través de lo que hacen los militares y todo, exponen a los delincuentes. Y uno dice, bueno, ¿y por qué los arrodillan? ¿Y por qué los ponen ahí al sol? ¿O por qué están ahí como y les toman foto? Porque eso tiene una cuestión psicológica que es de exponerlos y de humillar al criminal. O sea, los humillan porque están ahí, o sea, como que si fueran como que hincados en maicillo, como antes hacían los abuelitos, ¿verdad? Los tienen humillados. Lo mismo fue Jesús. Habían diferentes maneras de ser castigado, un crimen en la antigüedad, y morir en una cruz era algo que era destinado para los peores delincuentes. Jesús murió de la manera más indigna que en ese momento se podía morir, porque en las películas a lo mejor no es tan explícito, pero o sea, se tenía poca ropa, así es que se tenía, eran colgados pues, semidesnudos, ¿verdad? Entonces era algo muy humillante. Pero la profecía habla también de una segunda venida. Y en esa segunda venida, Cristo ya no va a venir en una condición de siervo, no viene en una condición en que Él se humilló para favorecernos, para que la ira de Dios cayera sobre Él y eso fuera para perdón de nuestros pecados. La Biblia habla que Cristo regresará como Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, eso estamos esperando. Claudia, Jonathan, ¿algo que quieran agregar de eso? Sí, bueno, con respecto a lo como lo mencionaban ustedes, bueno, la verdad que todo ese tema de la segunda venida de manera personal y todo a mí me gusta, me apasiona un montón, pues porque es ya que nosotros vamos a venir con él, ¿verdad? Y en realidad la segunda venida no es tanto para nosotros como creyente, ¿verdad? Sino que en realidad es para que el pueblo judío pueda ver a Jesucristo ya no como aquel humilde siervo, que por eso ellos no creyeron que fuera él, ¿verdad? Sino que ya ahora como el rey de reyes que él es. Entonces, sí, obviamente depende antes de la segunda venida que él nos viene a traer a nosotros y nos reunimos con él en las nubes, ¿verdad? Y pasa todo lo demás, las bodas del Cordero, todo eso. Entonces es bien interesante que nosotros como hijos de Dios esperemos ese momento, ¿verdad? Y también a veces no confundir, que ahorita se me viene, estaba pensando en eso y lo del versículo que a veces dicen, ¿va? El que persevere hasta el final será salvo, por ejemplo. Porque también en torno a la venida de Cristo, a la salvación, se quieren unir a veces otras corrientes de que quieran desmerecer o que quieran hacer que el sacrificio de Jesucristo o la salvación que Él nos dio a través de su muerte no es suficiente para poder ser salvos, sino que le añaden que nosotros tenemos que perseverar hasta el fin para poder llegar y ser salvos, por ejemplo. Y yo tengo amigos de otra, siempre cristianos, pero un poquito más de la línea tal vez pentecostal o un par de asambleas de Dios que a veces creen, ¿verdad? Y dicen, no, es que mira, yo debo de perseverar porque si no persevero, no voy a ser salvo, por ejemplo. Entonces, a veces es de tener bastante cuidado en que debemos de estar claros, va, que la salvación fue única a través de Jesucristo, que nosotros no tenemos participación. Sin embargo, eso tampoco nos lleva a llevar una vida desordenada, ¿va? O sea, es un punto bien delicado. Pero es bien importante eso, que la segunda venida va a ser ya para que todos los que se quedaron aquí, que no habían recibido a Cristo, que no lo habían confesado como su Salvador, y también, ¿verdad? Todo el pueblo de Israel ve a Jesucristo, porque en realidad Él viene a pelear por ellos, a que ellos lo vean y que para ellos se cumpla esa profecía que tanto esperaban, ¿verdad? Solamente. Continuando con lo que ya mencionaban, o sea, pues su primera venida se vino a mostrar al mundo, pues como el cordero que iba a ser sacrificado. Pero sí ya en su segunda venida, que es cuando tomamos en cuenta que hablamos de una segunda venida cuando Él toque tierra, porque cuando aparece en el cielo y hace
el rapto de su iglesia, eso no va a tocar tierra, solo va a ser algo de un abrir y cerrar de ojos. Solo de imaginárselo debe ser algo impresionante, como ya se ha tocado en la mayoría de pasajes que hemos hablado en cuanto al nacimiento de Jesús. Y pues la segunda venida, él ya viene con poder a reinar, no solo a decir, sí, yo soy el Hijo de Jesús, el Hijo de Dios y resucité. No, o sea, él ya viene con poder a reinar. Y quisiera dejarles la inquietud y que se imaginaran por un momento, porque esto lo aprendí ahí en teología y pues la verdad que es una versión bastante importante. Nosotros cuando hablamos de la voz del Cordero, o sea, será el momento en el que se case con su iglesia, ¿va? ¿Te imaginas? Uno por lo general una boda se imagina que es bastante gente, ¿va? Bastantes personas reunidas, pero si te digo que puede ser un evento individual, así como lo recibimos en nuestro corazón. Imagínense qué momento impresionante sería verlo, ¿va? Y estar ahí. Solo eso tenía que agregar. Amén. Entonces yo creo que ya para ir finalizando, pastor, solo importante cómo debemos de, cuál es la actitud del cristiano ante ante esa esperanza, porque es la esperanza de la iglesia, esperar que Cristo vuelva por nosotros. Debemos de esperar su venida con ansias, así como los cristianos antiguos se saludaban y cada vez que se veían no decían Dios le bendiga, como decimos en el Taber, Dios bendiga, sino que ellos decían el Señor viene, el Señor viene. Y constantemente se recordaban eso. Yo pienso que es algo que tenemos que imitar. Debemos de esperar a Jesús con paciencia, ¿verdad? Porque no sabemos el día ni la hora, no sabemos. Es importante que lo esperemos también guardando la santidad, es decir, que estemos firmes, no por el miedo de que, ay, quizás voy a perder la salvación, lo que habla Claudia, ¿verdad? Sino que con la santidad, porque queremos que cuando Cristo vuelva, Él nos encuentra, por ejemplo, ahorita que estemos aquí meditando en su palabra, que qué bendición fuera. ¿Qué vamos a estar haciendo si nos toca vivir, estar con vida en el momento que Cristo se manifieste? Sería, ¿de qué manera nos va a encontrar? Congregándonos, orando, con nuestro amor y nuestra pasión hacia Dios fuerte, o en una etapa en donde no queremos leer la Biblia, no queremos compromiso con Dios, no queremos servirle. Entonces, pastor, si pudiéramos agregar cómo deberíamos estar cuando Cristo venga, qué actitud deberíamos de tener. Bueno, allí tenemos que estar preparados, como dice, que Él va a venir como ladrón en la noche, ¿verdad? No sabemos la hora, el momento, el día. eh, Tenemos que ser buenos soldados. Por cierto, el domingo vamos a hablar de eso. O sea, aprobados, estar preparados para la venida del Señor. Claro, hay mucha gente que dice, mire, ya llevan años en eso, que viene y nunca viene. Ok, está bien. Pero eso es la fe y la esperanza que nos mueve a nosotros. Como dice la palabra, que los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero oigan bien, los muertos en Cristo. O sea, independientemente en el año que la gente haya muerto, o sea, si vivió bajo el señorío de Cristo, que eso es muy fundamental, y se fue regido por la palabra de Dios, o sea, esa persona murió, pero va a resucitar en la segunda venida del Señor. Entonces ahí es donde eso nos tiene que mantener a nosotros fuertes y nos tiene que también exhortar, ¿verdad? Porque eh, hay tantas situaciones alrededor nuestra que nos distraen, que nos llevan a meternos en otras cosas, en nuestra mente y nuestro corazón, y eso es bien yuca, ¿verdad? Entonces, debemos siempre estar firmes, vigilantes. Hay muchas iglesias que, les voy a mencionar esto rapidito, hay muchas iglesias que acostumbran a estar en constantes vigilias porque dice de que el Señor viene y si no están despiertos, o sea, no se van a ir y eso es mentira. O sea, Dios
va a dejar los cuerpos, Él se lleva las almas, ¿verdad? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que, como les decía, vamos a ser esos soldados aprobados o vamos a ser soldados reprobados. Entonces, ahí decidimos nosotros, ¿verdad? Así que estar siempre firmes, siempre preparados, porque la venida del Señor está próxima, ¿verdad? Y como Amén. dicen los judíos, lo mejor está por venir, que es una frase que ocupó un judío que fue presidente de nosotros. Entonces, porque así es, lo mejor está por venir, porque ellos están esperando la venida del Mesías, ya vino, a lo suyo vino, dice, y los suyos no lo recibieron. Entonces, ahora que venga, va a venir con poder para poder corregir y salvar los que se quieran ser salvados, ¿verdad? Así que Amén. eh, gracias a todos por su atención, por el tiempo. Y les repito, José Luis les va a compartir ese documento. Si pueden, descárguenlo, imprímanlo. Y si no, pues díganos y yo los descargo y les puedo pasar la copia, ya sea este domingo o el próximo sábado. Ustedes díganme, mire, yo no puedo, imprímame una, dos, tres. Ahí solo digan cuántas van a querer. Y a dólar, no, no, mentira, no, no, se las vamos a regalar más que todo la página 2 porque me encanta mucho la página 2. Hay muchos textos bíblicos donde podemos respaldar, ¿verdad? Así que Amén. no sé si van a Pastor, agregar algo más. sí, yo quisiera agregar algo hablando ya que cerramos el tema con la venida de Cristo. A mí me encanta algo que está escrito en Lucas 12:37, si alguien lo quiere buscar. Están hablando ahí de una parábola que hablaba de unos siervos y un patrón. Y en el versículo 37 dice, bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Esta era una parábola que hablaba acerca de un patrón que tenía empleados y pues los encontró haciendo lo que el patrón les había pedido. Si nosotros ahora lo traemos y lo aplicamos a la segunda venida de Cristo, quizás es un mensaje para el año nuevo, ¿verdad? Ya que creo que ya no nos vamos a ver hasta el próximo año. Eh, yo creo que uno de los propósitos tiene que ser que cuando Cristo venga nos encuentre fieles, nos encuentre haciendo lo que nos toca hacer. Y quiero dejarles ese reto a cada uno de ustedes, que entre sus propósitos del otro año, el propósito principal sea serle fiel a Dios, que Cristo nos encuentre fieles a pesar de las situaciones que puedan surgir, podamos serle fiel. Y hasta ahí podría ir, pastor, el lema del próximo año, ¿verdad? No sé si ya se definió, pero pienso de que la fidelidad es algo que debe de caracterizarnos. Y eso pues, ahorita que viene un año nuevo, que tu propósito, a lo mejor, aparte de que hay que ir al gimnasio para bajar todo lo que hemos comido, Amén, aparte, aleluya. aparte de cualquier cosa, creo que propongámonos serle fiel a Dios en el servicio, serle fiel a Dios en la oración, en todo, ¿verdad? Así que ese quizás sería mi mensaje antes de despedirnos. No sé si Claudio o Jonathan quieren dar algunas palabras ya de año nuevo. Bueno, ya de año nuevo, yo no olvido el año viejo, no, básicamente lo que decía, ¿verdad? Yo creo que lo importante cuando cerramos un año es reflexionar en qué cosas tal vez se pueden hacer mejor el próximo año y definitivamente lo que mencionabas acerca de la fidelidad, de encaminar tal vez nuestros pasos un poco más a la voluntad de Dios, no ver la voluntad de Dios como un punto en el futuro, va. Ah, ¿cuál va a ser la voluntad de Dios? Y lo vemos de aquí a 2 semanas o a una semana, ¿verdad? Sino que vivir diariamente, proponernos mejorar tal vez nuestros devocionales personales, ponernos y buscar algún cuaderno si no tenemos nuestro cuaderno para hacer nuestro devocional, proponernos, si no tenemos el hábito, hacerlo por lo menos un día sí, un día no, pero empezar a hacerlo, porque solamente a través de acercarnos más a Dios es que nosotros vamos a poder ser personas diferentes, jóvenes diferentes, que mostremos de verdad lo que Jesucristo hizo en nuestras vidas, ¿verdad? De todo esto que hemos hablado. Entonces es bien importante que hagamos esa reflexión en qué cosas, o sea,
probablemente podemos hacer una lista de qué cosas queremos cambiar, ¿va? Que quiero ser más alegre, no quiero ser tan enojado, que quiero ser más puntual, qué sé yo. Pero cada una también de esas cosas van amarrados, muchas de ellas, a nuestra vida espiritual. Entonces es un buen punto que tomemos de buscar más a Dios en este año, de ser más constantes en nuestros devocionales, en las alabanzas que escuchamos, en nuestra asistencia al culto, porque al final en eso se resume el éxito, ¿verdad? En buscar constantemente la voluntad de Dios y que sea Él el que nos guíe, pues y nada, feliz año, que Dios los bendiga y esperamos ahí vernos, si no es el sábado, pues en el primer culto, el domingo de jóvenes, y pues se les aprecia mucho a cada uno y les deseo que este año sea bendecido, que cada uno podamos ver el crecimiento en nuestras vidas, el éxito como Dios quiere que cada uno de nosotros lo viva, ¿verdad? Así que nada más, solo eso. Feliz año. Pastor Jonathan. Primero Dios, en un par de años, primero Dios. Sí, la verdad que nunca es tarde para comenzar. Se acaba este año, pues puedes contar, como dice, tus bendiciones, ¿verdad? Y así poder comenzar un año nuevo. Y si algo por experiencia propia es que les sé decir, encárgate a lo que Dios te ha encomendado y Él se encarga de tus cosas. No hay cosa más maravillosa que esa. Es difícil, lo sé. Cualquiera de los que sirve acá les puede decir, es difícil, pero no es imposible. Tratar de hacer las cosas para Dios, entregarle tu juventud a Dios, es lo mejor que puedes hacer. Y pues sí, es un buen lema la fidelidad para el próximo año y poder trabajar en esa área, pues y el servicio serían dos cosas importantes en las que apoyaría la noción que puso José Luis. Dios les bendiga, feliz año nuevo y pues recordarles que somos jóvenes en victoria, que nunca se aparte eso de nuestra mente. Siempre, siempre, siempre declarar victoria en cualquier cosa que vayamos a hacer. Bendiciones. Amén. Pastor, también aprovechar para agradecerle de parte de todos, ¿verdad? El tiempo que le dedica al ministerio a cada uno de nosotros, aunque los que ya estamos un poco más crecidos, pastor, pero sabemos de que siempre está para nosotros, ¿verdad? Y oramos por su vida, para que Dios lo bendiga, que nos lo siga prestando todo el otro año. Y pues aquí estamos, también para usted, sabe que tiene un montón de hijos, aparte de sus hijos de carne, tiene todos estos hijos espirituales, ¿va? Entonces lo queremos mucho y pues que Dios lo bendiga muchísimo y que le siga dando mucha fuerza para correr 10 kilómetros, que ni yo lo alcanzo. Eso, y pues de parte de todos, pues un gran abrazo y muchas bendiciones para su vida. Amén, amén. Gracias. De verdad que sí, me conmueve mucho escuchar eso. Y les comento que la frase que había pensado para este año era seguir al líder o sigamos al líder, que el líder es nuestro Padre Celestial, Cristo, ¿verdad? Que podrías ver cómo montamos, combinar la fidelidad con seguir al Señor, porque eso es fundamental. Se los puedo decir con propiedad, con seguridad, porque a algunos les doblo, les triplico, les hago 4 veces su edad y no podemos hacer nada fuera del Señor. La Biblia es clara y se los puedo decir como dijo el rey Salomón en el libro de Eclesiastés, ¿verdad? O sea, todo es vanidad de vanidades, así que no se aparte de Dios, que Dios me los guarde, me los bendiga, tengan cuidado estos días, que no vayan a hacer algo que se puedan arrepentir el día de mañana. Así que feliz año para todos y vamos a orar rapidito para que pues cerremos este devocional, ¿verdad? Señor, te damos gracias, Padre eterno, porque nos has permitido estar en un discipulado más. Gracias, Señor. Qué lindo es poder conocer su palabra como en algo tan pequeño para muchos, pero grande para nosotros, que es su nacimiento, cómo se puede aprender de su palabra. Señor, bendiga a estos jóvenes, ayúdelos, que sean de bendición para otros jóvenes, que nos podamos multiplicar, Señor, no solo en cantidad, sino en calidad. Gracias, Padre, por todo, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Bueno, que Dios me los bendiga y pasen buenas noches todos. Buenas noches, Feliz bendiciones. noche, bendiciones.